Bueno, ustedes saben que la respuesta más contundente que recibió la información del expediente que fue sometido con el caso de Odebrecht, la ha dado el Movimiento Verde, instalando un campamento donde permanentemente hay decenas, cientos en algunos casos, de personas reclamando fin de la impunidad y que este caso llegue hasta las últimas consecuencias. Aquí tenemos a dos representantes de ese Movimiento Verde y, por supuesto, del campamento, Manuel Robles y María Teresa Cabrera, dos personas ya muy conocidas en el país y que están dentro del liderazgo colectivo que ha instalado este nuevo movimiento social. Bienvenida y bienvenido a este programa, y cuéntenos de una vez por qué ustedes tomaron esta decisión y qué pretenden. Bueno, la verdad es que lo que anunció, lo que presentó el Procurador General de la República como pretendidamente expediente del caso Odebrecht, para nosotros resultó ser inaceptable. Es decir, este expediente no resiste ninguna pregunta, es la verdad. Es sencillamente una caricatura que confirma lo que habíamos anunciado como sospecha de que se operaba, se actuaba desde la Procuraduría y, por supuesto, desde el jefe de la Procuraduría, del Procurador General de la República, que es el presidente Danilo Medina, para garantizar impunidad. Y eso es lo que se ha confirmado con la presentación de este expediente. Frente a esa afrenta, frente a esa burla, la respuesta que Marcha Verde definió fue justamente la instalación de este campamento que busca, y de hecho se ha convertido en un lugar de encuentro, en un espacio de planificación, en un espacio de resistencia, en un espacio de reafirmación también de la esperanza en que la participación de la ciudadanía, la participación de la gente, es lo único que puede forzar a que aquí realmente se den pasos concretos para poner fin a marcar, digamos, el inicio del fin de este reinado de la impunidad y la corrupción que ha prevalecido en la República Dominicana y que nos ha colocado en la situación en que estamos. ¿Cómo explicarle a alguien que de todos los legisladores, habiendo confesado la empresa que desde el 2001 hasta 2014 pagó soborno para obtener contrato, el periodo en el que se aprueba el mayor volumen, la mayor cantidad de contratos, no hay nadie que siquiera fuera investigado? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo decir, cómo explicar que el Procurador General de la República no investigara el financiamiento ilegal de campaña si un conjunto de instituciones le aportaron bastante elementos de pruebas, pero también un miembro del Comité Político del PLD confirma que recibió dinero de esta empresa a través de Rondón para 2 campañas electorales del PLD? Es decir, es un expediente que no resiste ninguna pregunta, y frente a eso, obviamente, este campamento ha sido la respuesta de Marcha Verde. Ahí hemos estado recibiendo un importante nivel de solidaridad de la gente, se incrementa cada vez más las expresiones de solidaridad, tanto de la gente que va a acompañar el campamento como los que van a llevar alguna cosa que puede ser necesaria en ese campamento. Y yo creo que definitivamente la ciudadanía, ese pueblo que se manifestó durante todo el año 2017, tenemos que reafirmarnos
en que definitivamente aquí no existe voluntad política, que Bueno, hay un pero ustedes Ministerio puede Público ser que estén impedido. ignorando que el Ministerio Público ha documentado algunos repartos de los sobornos en 3 o 4 funcionarios o legisladores. Han presentado 3 o 4 casos que tienen algunos méritos judiciales. Mira, buenos días. Nosotros ya desde que el Procurador General de la República empezó el caso y que tomaron medidas contra 14, decíamos que faltaba mucha gente. Y fuimos documentando, fuimos dando conversatorios sobre los faltantes, así le llamábamos. Y nos referíamos a que faltaban sobornados, a que faltaban obras importantes como la construcción de las plantas termoeléctricas en Punta Catalina, que faltaba el financiamiento ilícito de las campañas. Y la sociedad fue aprendiendo y fuimos mostrando los faltantes. Pero la verdad es que no esperábamos que de 14 encartados fueran excluidos 8. No que no introdujeran todo aquello que decíamos que faltaban, sino que la respuesta fuera una burla tan grotesca de excluir 8, entraron 1, otra vez de la oposición, como diciendo, hacemos lo que nos venga en ganas en este país. Tenemos el poder total para decirle a usted en su cara que vamos a decidir que son estos 7 y punto. Y que las sobrevaluaciones quizás después, que el financiamiento a la campaña quizás, eso no existe. Que en el periodo del presidente Danilo Medina, que según la empresa Odebrecht entregó el 62% de los sobornos, pero ahí no hay que investigar a nadie. No hay que investigar al ministro de Obras Públicas, que ha manejado 4 proyectos y en los 4 están toda la elevación del presupuesto continuamente, que no van a investigar al vicepresidente ejecutivo de la CDEE. En el caso de Obras Públicas hay un ex ministro. Pero en este no hay nadie que... Bueno, el exministro Díaz Rúa. Díaz Rúa. Ese del periodo de Leonel. Sí, Sí, sí. pero que tampoco... Los fondos se recibieron, lo que están documentado en la lista, las 101 transferencias, 33% llegaron en el gobierno de Leonel y 67% a partir del 16 de agosto del 2012 hasta enero del 2015. Las 2 terceras partes y sin llegaron embargo, en el periodo de Danilo. Tampoco tenemos que el presidente del Senado, que él dice que estuvo en el lodazal pero que no se enlodó, no es investigado y fue responsable de presidir el Senado en los momentos que se aprobaron la inmensa mayoría de los préstamos para la empresa mafiosa Odebrecht. Lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados, el expresidente Abel Martínez. Es decir, nosotros cuestionábamos el proceso, pero con lo que sucedió el jueves, la decisión de Marcha Verde es considerar ilegítimo todo ese proceso. Marcha Verde no le va a hacer el juego al gobierno de ahora de entrar en el detallito, que si esos 7, sí, que aquello, no. Eso sería hacerle el juego. Nosotros consideramos que es un proceso eventualmente viciado, totalmente viciado, que es un proceso que más que querer descubrir, trata de encubrir, que es un proceso que nos confirma que estamos ante una delincuencia política. Ante una delincuencia política que roba los recursos del Estado y que luego tiene impunidad garantizada. No es casual que 3 de los que fueron excluidos son miembros del comité político del PLD. Ya, ustedes han señalado, inclusive presentaron una instancia, algunas de las organizaciones de Marcha Verde, una instancia ante la Procuraduría General de la República señalando que se investigue si parte de los fondos que fueron usados para sobornos fueron a parar a manos de los partidos políticos y a las campañas. El financiamiento de las campañas. El financiamiento de campañas políticas. De eso ni alusión se hace en el expediente. ¿Nunca le han respondido a la instancia de 4 instituciones que presentaron aquella triangulación de empresas de Odebrecht en Perú que mandaban a la... Que mostraban muchas evidencias. 4.4 millones de dólares en el 2013 a una empresa que se llama Cineal 2013, creada aquí por los hijos de Joa Santana y Mónica? No, eso no existe. Nunca se ha respondido eso. No. Y la suerte es
que este caso... Seguro que no No, estará ahí en no, este no se ha expediente. dicho ni siquiera que no. Y en ese expediente se no se respondió. habrá descartado eso por alguna razón. No, porque parece tiene que no. 530 páginas se y cuántas, refiere. 130.000 horas de trabajo de 50 expertos. Pero trabajo para hecho, qué sería la pregunta. el hecho de que se excluyera a un exministro que sí había admitido, lo hizo por escrito, Sí, que que recibió. recibió dinero y dijo, pero no lo recibí para enriquecerme, sino para un aporte para la campaña. El hecho que se fuera excluido, ¿qué significa para ustedes? Lo que acabo de decir, que es que no tienen el mayor mínimo de consideración, de respeto a un pueblo. Porque además, esa carta, él dice, investiguen a los exministros de Hacienda, con nombre y apellido, él le dice, porque eso era lo que firmaban en la solicitud de préstamos. ¿Se entiende? Es decir, nosotros la verdad es, y lo que queremos decir es, que el jueves se inició una nueva etapa en este proceso. El jueves ya no es que vamos a estar queriéndole demostrar a la población de que hay trampa, no. Ya partimos del hecho de que ellos descaradamente han decidido usar todo su poder para imponer un régimen de impunidad que le garantice a ellos total, digamos, resistencia a lo que debería ser un Estado de Derecho, a lo que debería ser el cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, nosotros lo que dijimos en el documento que presentamos el viernes es que lo que tenemos es una corporación mafiosa, delictiva, que ha cooptado el Estado Dominicano y que se requiere salir de esa mafia política para poder en este país recuperar el Estado de Derecho, recuperar el reinado de la ley y de la Constitución. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos que ustedes van a dar? Ya, ustedes dejaron las marchas. A mí me gustaban mucho las marchas porque una caminata, tú sabes, uno rebajaba unas cuantas libras cogiendo ese solazo fue el 12 de julio, el año 14 de julio. El 16. 16 de julio el año pasado, eso fue larga esa caminata, de allá de la Máximo Gómez con Kennedy hasta la feria. Fue buena esa caminata. Y sobre todo la concentración, tal vez esa sea la concentración que más gente ha reunido. Es que algunos dijeron que ya estaba bueno de caminar, que qué sé yo. No, pero tampoco es que se descarte así que no va a volver a marchar. Ahora, en esta semana, por ejemplo, en la dinámica del campamento está la participación sectorial, es decir, cómo desde las diferentes áreas se expresa la corrupción y la impunidad y también esos sectores acampan. Ayer lo hicieron los del del sector de la ambiental, de recursos, medio ambiente y recursos naturales. Hoy estarán el área del transporte, mañana estarán las organizaciones populares que están articuladas en el bloque popular, el jueves estarán instituciones de la sociedad civil como PC, Juan 23 y Juan Montalvo, el viernes comunidades de base de la Iglesia Católica y el domingo tendremos un concierto. Y en esta semana estamos planificando la dinámica de la semana que viene. No descartamos, obviamente, volver a caminar, porque yo creo, y nosotros hemos reflexionado mucho esto, no nos podemos cansar, porque esta es una lucha que desde el principio sabíamos que es larga, porque ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la razón por la que hoy tenemos, por ejemplo, una caricatura de expediente como el que se ha presentado? No es simplemente la figura del procurador, es que el procurador es una persona, es un cuadro político que le debe obediencia política a muchos de los que tendría que investigar.
y no lo hace y no lo va a hacer. Entonces ahí hay todo un tema que se conecta con el régimen político, que se ha estructurado para que las cosas ocurran de esa manera, para que se garantice, para que nadie con poder sea tocado. Eso requiere firmeza, requiere persistencia de la ciudadanía, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada profesional, de cada trabajador, trabajadora. Y por lo tanto, no hay que descartar ningún recurso en un proceso que evidentemente no le ponemos fecha nosotros de cuándo termina. Por eso no hay que cansarse de marchar, no hay que cansarse de hacer concentraciones, de hacer todo lo que se ha estado haciendo. ¿El campamento tiene una duración definida o indefinida? No, precisamente lo que decía Teresa es que el campamento lo vamos a levantar acorde con las circunstancias. Vamos a ir observando lo que va pasando en el país y la decisión la tomará en asamblea el movimiento Marcha Verde cuando así lo requiera. Ya se está convirtiendo en un punto, en un foco de atención, de resistencia, de dignidad y de esperanza. Hay que ver lo que está pasando allí, la cantidad de personas que llega y lleva agua, lleva 5 galones de agua, una fundita de agua, los almuerzos, los desayunos, la comida, la han ido proporcionando personas que visitan. Y dicen, mira, ayer, yo les cuento, ayer fue una señora como a las 10:30 y nos dice, yo quisiera darle el almuerzo de hoy. Y dije, miren, no tenemos todavía almuerzo, así que... Y me dijo, lo único que yo no tengo vehículo, tienen que ir a buscarlo. Y me dio su dirección, su teléfono de su casa, porque no usa celular. Ah, fue una casa, no una empresa. No, una casa, no usa celular. Me dijo, el teléfono de mi casa, esa es mi dirección, tú me llamas, a las 12:30 yo pueden ir a buscarlo. Yo fui a buscarlo a las 12:30, estaba preparándolo todavía. Ella preparó, ella sola, ¿eh? ¿Ella sola? No tenía ¿Una mujer sola? Sí, no tenía asistencia, nada. Ella sola lo preparó y yo me llevé un manjar. ¿Para cuántas personas? Yo me llevé para 30 personas, ya que era para el almuerzo. Ah, pues ya una leona. Ella misma. Lo único que me dijo fue que... ¿Y no lo pediría a un restaurante por ahí? Lo único que me dijo fue calentando? que el recipiente se lo guarde. Eso sí le importa mucho. Y así ha sido. La cena la han aportado personas. Ayer también fue, señores, yo tengo que contar esta anécdota porque la verdad fue estremecedora. Una señora de 82 años se acerca y se sienta ahí. No dice nada, se sienta ahí y le pregunta a Natalia, ¿usted qué hace? Yo vengo desde Herrera, no le dije nada a mi hija, porque si le digo a mi hija no me deja venir. Mi hija también marcha, pero yo vine porque yo quiero amanecer aquí. Ah, fue amanecer, llegó para lista para amanecer. Y le dijimos, pero señor, usted puede un par de horas. Usted no le iban a decir, usted es una señora mayor, no le dijeron eso. No, le dijimos y bueno, señora, quiero amanecer. Está y bien, amaneció. ya apreciamos mucho. Amaneció ya. Y amaneció. Y así hay cantidades de expresiones de solidaridad, de coherencia. La gente pasa, saluda, se va. Es decir, yo pienso que lo que le estamos diciendo al gobierno dominicano es que aquí hay muchas personas que tienen deseo, que tienen la decisión de vivir en una sociedad decente, bueno, en una sociedad que pero se ustedes dos respete. tuvieron en la lucha relevantemente por el 4% y a lo mejor y ahora el gobierno reivindica eso como su gran éxito. Quién sabe si dentro de unos años le den la gracia a ustedes también por haber encabezado la lucha contra la corrupción. Pero no a nosotros. Y contra la impunidad. No a nosotros, es que efectivamente hay mucha gente, Juan y Alberto, que está decidida, que marchó, que firmó el libro, que ahora está aportando, que está participando. Es decir, lo que se ha desmontado es que es un pueblo de corruptos. Aquí hay una élite política y empresarial que ha cooptado el Estado dominicano, pero aquí estamos ante un pueblo que ha demostrado a través de su historia que quiere vivir en una sociedad pacífica, armoniosa, donde los recursos del Estado se inviertan en satisfacer la necesidad de la gente. ¿Y a qué ustedes atribuyen el hecho de que en Dominicana, que no desde ahora, hace mucho, se está luchando porque se le ponga fin a la impunidad y para que los
que llegan a administrar los fondos públicos, las cosas públicas, lo hagan con transparencia y con honradez. ¿A qué usted atribuye que no hemos logrado avances significativos en ese sentido, mientras en el mundo nosotros estamos conociendo casos como el de España, que se cae un gobierno entero por corrupción, el caso mismo de América Latina, Guatemala, de todos los países donde se denunció los sobornos de Odebrecht, han habido consecuencias impredecibles, porque por ejemplo en el caso del Perú, nosotros aquí en este programa transmitimos y casi aplaudimos el discurso del presidente, del entonces presidente del país, por lo que dijo que había que actuar. Casi no, lo aplaudimos. Aplaudimos y finalmente nosotros, PPK. en el Perú se demuestra que el hombre también había recibido dinero, no se habla de soborno, pero había recibido dinero de Odebrecht. Y eso fue suficiente para encauzarlo y finalmente Bueno, ayer destituirlo. fue extraditado Martinelli para Panamá. Amarrado. Tiene mucho Cayó. que ver con la concentración de poder. En Perú, ustedes saben que el Poder Ejecutivo no dominaba el Congreso. Entonces, esa relación de poder más balanceada dificulta que se imponga. No, lo fundamental es que no hay un partido dominante. Eso es, Sí. ese poder no está tan concentrado en un solo Está- partido. Está concentrada la dominación política, Exactamente. partidaria. Nadie sabe quién va a ganar las próximas elecciones porque no hay un partido así abrumadoramente dominante. Los partidos tradicionales se fueron a pique. Mira, yo quisiera decirle algo, señores, sobre la élite, Pero ¿cómo la vamos? élite empresarial. Pero vamos está acá. pasando en México ahora mismo. Claro. Los partidos tradicionales, el PRI y el PAN, están a la mitad de un partido nuevo que está ganando ya se da por un hecho que será el triunfador dentro de 2 semanas. Y ya. aquí también, señoras y señores, viene un proceso, porque más temprano que tarde, aquí habrá que romper con este círculo vicioso de impunidad. Pero Y quiero ustedes ven, vislumbran. quiero referirme al tema de la responsabilidad de la élite empresarial dominicana. Ha sido bastante irresponsable en cubrir, en hacer complicidad con el sector político. Y claro que sí, Alberto, yo creo que aquí se respira un ambiente que va a propiciar una amplia coalición política, social, que pueda crear una nueva correlación de fuerzas para que el poder no esté tan concentrado y que realmente el Estado, digamos, que responda, opere en beneficio de la colectividad. Vamos hacia allá. Se está dando un proceso de acumulación de fuerza plural, diversa. Bueno, lo que pasa es que en todos los procesos electorales se levanta un poco esa idea sobre la base de que es importante buscar ganar municipios y legisladores que desde adentro de los órganos del Estado puedan, primero, crear gobiernos municipales modelos y segundo, que desde el Congreso sean voces. Esta vez perdimos. Teníamos voces, por ejemplo, como quedaron fuera, pues las mujeres perdieron a Minú y perdieron A Guadalupe Valdés. Guadalupe Valdés. Y a Guadalupe Valdés. Dos de las voces más destacadas que ha tenido ese Congreso en toda su historia. La perdimos ahora. O sea, no hemos hecho carrera con la gente que que tiene más concepto ético de la política. No hemos podido, el país no ha podido. Las masas están acreditadas Adormecidas. en el clientelismo. Sí, esa lógica. Y no solo las masas. Hay mucha gente en la También clase los media, huesos. y los profesionales y las organizaciones empresariales y profesionales que están buscando lo suyo y hasta los religiosos también. Pero yo pienso, eso es verdad. Esa lógica clientelar ha tenido mucho peso históricamente en la República Dominicana y explica en alguna medida, digamos que es uno de los factores que explica esa concentración. Y el Del dinero poder. que tienen para hacer campaña, que no lo tienen lo mejor. Claro, pero yo también aprecio que hay una combinación de factores, el mismo tema que alienta el clientelismo, porque muchos de los funcionarios que son candidatos o legisladores que son candidatos hacen uso de recursos públicos para esa práctica Para clientelar, promoverse. que al final le beneficia, establece una situación
de inequidad con relación a los candidatos que participan que están fuera. Y yo creo que ese es un problema. Y la característica del régimen político nuestro, que en lo esencial conserva mucho de aquel régimen que prevaleció en época de la dictadura, salvando algunas expresiones, pero por ejemplo tú me dices la democracia, pero esa democracia limitada a lo electoral, con vicio, porque ni el elector ni el que participa tiene garantía de que su ejercicio se respeta. Entonces, a pesar de todo eso, yo sí aprecio que aquí va creciendo una sensación de un deseo de que esto tiene que cambiar. Y en alguna medida aprecio, todavía no votaba en el 78, porque me vienen diciendo, yo me río por los no años. votaba porque tú eras ultra izquierdista que decía que la elección no, era Porque un era matadero menor de electoral. edad, era ¿o por menor qué? de edad. Que no tenía edad Tú todavía. eras como Juan Bosch, que el matadero electoral, y tú no querías. No, era que todavía no tenía No edad. tengo edad. Sí. Pero yo viví ese fragor. Entonces, Eso es verdad, que no la la tenía. gente no tenía. No, yo sé todavía. que no la tenía, una teenager. Pero hasta en el aire se respiraba ese deseo de cambio. Sí. Era central en una mayoría del pueblo dominicano. Lo que yo aprecio es que eso va creciendo, ese ambiente se va creando Sí. en la República Dominicana. Y me parece que la manera como se ha presentado este expediente también afirma la necesidad de que ese cambio tiene que darse. Pues muchísimas gracias quisiéramos, Juan, al economista Juan, Manuel solo, Robles Juan, y a la dame un educadora María segundito Teresa solo. Cabrera. 30 Sí, segundos, 20. solo para reiterarle a quienes nos están viendo que les esperamos en el campamento verde de la Resistencia y de la Dignidad, situado frente al edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia, ahí en el Centro de los Héroes, todo el día. Amanecemos ahí, así que le esperamos allí, y el domingo, a partir de las 5 de la tarde, el Bueno, vamos concierto para allá el domingo. Voces por la Dignidad y la Esperanza. Vamos ese para allá. concierto el domingo próximo a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Manuel y María Teresa.